Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos nuevamente reunirnos a través de los medios virtuales de comunicación. Agradecemos al Señor por permitirnos, ¿verdad?, tener esta capacidad de llegar hasta la comodidad de su hogar. Ya estamos listos aquí con el pastor José Pablo para llevarles una nueva enseñanza. Una enseñanza, mis hermanos, que les va a encantar porque vamos a hablar de nuestra vida, vamos a hablar de algo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y que es responsabilidad de todos, pastor, descubrirla. Y vamos a hablar en esta oportunidad sobre la visión. Vamos a hablar sobre la visión y es importante, ¿verdad?, que usted esté preparado y preparada para recibir esta clase con su cuaderno, con su lápiz, con la Biblia, con lo que usted necesita. Ubíquese, siéntese en su escritorio, en ese lugar donde usted puede escribir, para que tome notas de las cosas que vamos a decirle aquí y le vamos a enseñar. Y por supuesto, como siempre, vamos a presentarnos delante de nuestro Creador para que nos guíe y nos bendiga. Oramos, pastor. Amén. Oramos, incline su rostro. Gracias, Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de llevar tu palabra. Ayúdanos. Te pedimos que tu presencia esté en todo lugar donde esta enseñanza está siendo recibida, así como está con nosotros para poder enseñarla. Abre el entendimiento de cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Ayúdanos, Señor, revélanos la visión que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender la naturaleza, el propósito, Padre, por el cual has enviado y por el cual vamos a enseñarlo en esta ocasión. Ayúdanos a entender y a crecer en el conocimiento de ello y a ser obedientes, Señor, en todo, para que así podamos cumplir y conocer tu propósito agradable y perfecto. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y declaramos que la gloria y la honra es solamente tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Ahora, como siempre, no podemos presentarnos delante del Señor con las manos vacías. ¿Qué le parece si lo adoramos y lo exaltamos y le damos a Él toda la honra? Acompáñenos a adorar al Rey. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora.
Gracias le damos al Señor, pastor. Qué lindo, Así es, ¿verdad? maravilloso. Qué privilegio que siempre tenemos de poder adorarle y exaltarle. Y vamos a ir a la clase, pastor. Amén. Y lo primero, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entender acerca de la visión, porque vamos a hablar de la visión. Visión no es lo que usted ve con sus ojos. Hay mucha gente que dice, yo tengo visión porque mira. Así es. Entonces yo quiero que usted entienda, lo primero que tiene que entender, que mirar es una cosa. Y para mirar necesitamos los ojos estos ojos que Dios nos ha dado. Pero visión va más allá de lo que usted y yo podemos mirar. Entonces, ¿qué le parece si buscamos, pastor, y le damos a nuestros hermanos algunas definiciones de lo que es visión, para que podamos ir entendiendo la dimensión y de la diferencia entre lo que es tener vista, poder mirar y tener una visión? ¿Qué le parece, pastor? Es maravilloso, pastor, porque debemos de entender que la visión, como usted dijo, va más allá de lo que nuestros ojos naturales ven. Y lo podemos entender de esta manera, que es el sueño de Dios, la idea de Dios revelada al corazón del hombre para que el hombre la realice, la ejecute. Podemos entenderlo también, pastor, que es la manera de ver cómo Dios ve. Ok, entonces podría ser entonces una definición, una de las definiciones, que es el sueño de Dios en nuestra vida. Así es. Y, ¿verdad? Entonces, visión es ver más allá de las capacidades humanas. Es ver lo que Dios ve. Entonces, mire la diferencia. Tener una visión significa tener metido el sueño de Dios en nuestra vida. O sea que el tener una visión es traspasar los límites naturales, es ir más allá. Así es. Ver más allá de nuestro entendimiento. Y es como tener una visión, es como cuando Dios te corre el telón. Así y es. tú puedes ver cosas que otros no pueden ver. Entonces, mi hermano, visión, entonces, para que lo hagamos simple, es la idea de Dios. La idea de Dios. El sueño de Dios. Sueño de Dios. Que Él, solamente Él pone en el corazón del hombre. Entonces, pastor, ¿cómo usted cree entonces que nosotros como seres humanos podemos entender o nos podemos dar cuenta que tenemos una visión? Bueno, tenemos que verlo desde dos perspectivas, pastor, y entenderlo, ¿verdad? Porque puede ser que haya una visión de parte de Dios y exista también una visión del hombre. Correcto. Ahora, la diferencia es que en la visión de Dios, pastor, Dios siempre va a ser el exaltado, el glorificado, el que va a recibir la gloria y la honra. Y cuando la visión viene de Dios y es de Dios, ¿verdad? Dios deposita esa idea, ese sueño en el corazón del hombre, pero el hombre no busca ni está esperando recibir gloria, honra, oposición o ser visto, conocido. No, al contrario, es menos visto y no se preocupa el hombre porque entiende que la visión es de Dios. Pero cuando la visión es del hombre, el hombre lo que busca es su propio beneficio, mientras que en la visión de Dios es para bendecir a su pueblo, pastor. Ok, entonces para que lo pongamos de una manera práctica, quiere decir que yo puedo identificar cuando una visión viene de parte de Dios. Esta visión va directamente, va a exaltarlo a Él. Cuando la visión es de Dios, el hombre no es exaltado, es muy poco visto. Así es. ¿Verdad? Y la misión de esta visión, cuando Dios la da a un hombre, es para que Él sea exaltado y sea glorificado. Pero cuando la visión es del hombre, el hombre es que es exaltado. Así es. El hombre es que es visto. El hombre es el que gobierna. El hombre es el que manda. El hombre es el que hace todo. Su beneficio personal. Es beneficio personal. Entonces, ¿cómo usted entonces podría decir
Bueno, pastor, entonces, ¿cómo yo identifico cuando la visión viene de Dios? Si en mi iglesia o en mi ministerio nosotros tenemos una visión o trabajamos bajo una visión, entonces, ¿cómo yo identifico que esa visión viene de Dios? Porque el exaltado es Dios. Es Dios. ¿Verdad? Toda la exaltación, todo el centro de esa visión es para que Él sea exaltado y sea glorificado. ¿Cómo identifico yo a una visión que no viene de Dios, sino que es una visión de un hombre? Pues cuando es el hombre, así es, el que es exaltado, cuando toda la gloria es para el hombre, ¿verdad? Cuando todo lo que se hace es para que Él luzca bien, para que Él sea el hombre, ¿verdad? Él es el, como decimos aquí, Él es el cheche, Él es ¿verdad? El que es exaltado, y todo se hace para que Él salga en la televisión, en los periódicos, y todo el mundo lo reconozca. Entonces, esa es la gran diferencia, porque pueden haber visiones, pastor. Todas las visiones, todos esos sueños vienen de Dios. Vienen de Dios. Porque la fuente, ¿quién es la fuente de la visión, pastor? La fuente de la visión es Dios, porque es Dios quien nos da la visión para también cumplir el propósito por el cual cada ser humano es creado, pastor. Entonces, todas las visiones vienen de Dios. Ahora, Así es el hombre que decide si esa visión la ejecuta, la lleva a cabo para exaltar a Dios, o la lleva a cabo para exaltarse a sí mismo. Así mismo. Pastor, nosotros tenemos grandes ejemplos en la Biblia. Así es, pastor. ¿Verdad? Tenemos grandes ejemplos de hombres que recibieron visiones de parte de Dios. Pero vámonos al propósito de la visión. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios le da una visión a un hombre de Dios o a una mujer de Dios, pastor? Principalmente, pastor, es para sacar a su pueblo de la esclavitud, del pecado, de la opresión, ¿verdad? Y disfrutar de la libertad y la bendición de Dios. Entonces la visión, Dios no se le da a un hombre para que él se realice. No, pastor. O sea que en el cumplimiento del sueño de Dios en el hombre alcanza el propósito. Alcanza el propósito. Y esto nos lleva a declarar algo importante. Así es. Que si el hombre no descubre cuál es la visión que Dios ha depositado en su vida, difícilmente va a alcanzar su propósito. Por ejemplo, pastor, hablemos de algunos casos en la Biblia para que nuestros hermanos puedan entender cuál es la profundidad de la visión. Algo que vemos, pastor, y es importante, en Génesis capítulo 6, el verso 14 y al verso 17, cuando Dios le da la visión a Noé de construir el arca, porque todos conocemos la historia, pero Dios decide que sea Noé quien construya y recibe la visión, y la escritura dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Y comienza a darle las instrucciones de cómo la tiene que hacer, ¿verdad? Y algo, pastor, en particular que llama mucho la atención es el verso 22, porque dice la escritura: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto es importante. Y yo quiero que usted, hermano y hermana, lo tome muy en cuenta, porque cuando Dios da una visión a alguien, Dios le marca los parámetros. Dios le dice qué es lo que puede hacer y qué es lo que no tiene que hacer para que esta visión sea perfecta y de acuerdo al modelo que Él da. Porque cuando Dios le dijo a Noé: quiero que hagas un arca para que te salves tú y tu casa. Así es. Dios inmediatamente le dijo cómo iba a desarrollar esa visión. Así es. Y le dijo con qué tipo de madera, las medidas, dice la va a calafatear, o sea, con brea o sea, cuando Dios da una visión, Él enseña, muestra todos los elementos que le va a llevar al hombre
alcanzar el propósito, el cumplimiento de esa visión. Entonces, pero siempre él dice, ¿verdad? Hágalo conforme se te dijo que lo hicieras. O sea, si Dios le dijo que lo hiciera de madera, no tenía Noé que andar buscando hierro por ahí, nada, o acero, o plástico, ¿verdad? Dios le dice qué elementos tiene que usar, y esto es importante que usted lo entienda. Entonces, dice la Escritura que Noé lo hizo como Dios le dijo. Ahora, ¿cuál hubiese sido la consecuencia, pastor? Hablando de Noé, hablando del diluvio, si Noé hubiese hecho las cosas diferente a como Dios le había dicho que lo hiciera. No hubiese cumplido el propósito, pastor, porque Dios, como la visión viene de Dios, el que conoce, ¿verdad?, al 100% en todos los aspectos de la visión, es Dios. Y como usted mencionaba, si Noé, en vez de usar madera y cierto tipo de madera, hubiese buscado hierro, él hubiese sido el primero en hundirse. Pero como Dios conocía, Dios conoce y sabe, y nosotros sabemos que el plan de Dios para con el hombre es de bien y no de mal. Entonces, al hombre no obedecer, claro que tendría consecuencias terribles y no hubiese cumplido el propósito de Dios guardarlo a él y a su familia. De salvar su generación. Entonces, mire lo importante, el cumplir con el orden de Dios. Así es. El hacer las cosas como Dios manda te lleva a cumplir el propósito, y si cumples el propósito, salvas tu familia, tus generaciones, que esto es primordial. Entonces, una visión Dios la da a un hombre, en este caso a Noé, le da las instrucciones y también, ¿verdad? Noé pues es el encargado de buscar la gente. Así es. Que le va a ayudar a construir esta arca, o sea, a desarrollar esta visión. Así es. Entonces es importante, ¿verdad? Acuérdese, los hijos de Noé y todo el pueblo donde habitaba Noé, nunca pudieron ver la visión de Noé. No. Porque cuando Noé empezó a desarrollar la visión, lo que hizo la gente fue burlarse de él. Y se burlaban y decían, pero este hombre está loco. Porque dice que está construyendo un barco y estamos a 200 kilómetros del mar. Apenas conocían unas pequeñas lluvias. y nunca había llovido. Entonces, y dice que viene un diluvio y que un arca y que ese barco, pues, está loco. Está loco porque cuando usted tiene un sueño de Dios y usted lo quiere plasmar, usted lo quiere llevar a cabo, lo primero que le va a levantar son gente que está cerca de usted, que va a decir, estás loco, eso no se puede, no lo vas a lograr, es imposible. Porque una visión es ver más allá. Así es. De lo que los ojos naturales pueden ver, ¿verdad? Es tener ese sueño de Dios. Así es. Dios le dio un sueño a Noé, lo vas a hacer. Vas a hacer esto, nunca se había hecho. Nunca. En un lugar así, ¿verdad? Nunca se había hecho, nunca había llovido. Ese hombre está loco. Está loco y la gente se burlaba. Y yo quiero que usted sepa que Noé no ha sido el único de que la gente se ha burlado. Por ejemplo, no nos vamos a ir tan atrás en la Biblia, vámonos hace, ¿qué? 120 años, 130 años con los hermanos Wright. Así es, pastor. Los hermanos Wright tenían un sueño. Y el sueño de ellos era construir un avión. Ellos soñaron con volar y dijeron, es imposible, están locos. Entonces cuando ellos comenzaron a tratar de fabricar un avión, ya usted se puede imaginar lo que el pueblo, lo que la gente les decía, ¿verdad? Ustedes están más locos que una cabra allá en el mar. Entonces, se burlaban de ellos. Se burlaban. ¿Verdad? Pero ellos tenían un sueño. Dios les había dado un sueño. Y la gente no los quería apoyar. Y la gente, ellos hasta le pagaban a los muchachitos. Mira, ayúdame a agarrar aquí. Entonces, porque la gente decía, no, eso es una locura. Eso es imposible, eso no se puede. Porque yo le quiero decir que cuando Dios le da un sueño a alguien, es una locura. Así es. Es una locura. ¿Por qué? Porque si el sueño viene de Dios, si esa visión viene de Dios, entonces Dios va a proveer
todos los elementos que se necesitan para que se cumpla Así es. ese sueño. Y así que es importante que usted entienda, ¿verdad?, que la gente no lo va a entender. Si usted es un hombre de sueño, usted es un hombre que tiene una visión, por difícil que sea, si usted está apasionado por esa visión, lo va a lograr. Así es. Ahora, a Moisés Dios también le dio una visión, pastor. ¿En qué consistió esa visión? En Éxodo capítulo 40, el verso 1 y 2, dice la escritura: luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Y Dios, pastor, así como a Noé, le da las especificaciones, le dice lo que va a hacer, de qué manera, porque estamos hablando del tabernáculo, donde Dios se va a manifestar y va a manifestar su presencia. Y también vemos aquella misma aclaración. Y dice la escritura: y Moisés hizo como Jehová le mandó. Tal como Dios, y Dios se lo recordaba a cada momento. A cada momento. Dios le recordaba a Moisés cada vez en el tiempo de la construcción del tabernáculo y de todos los elementos que formaban el tabernáculo, las bases, las cortinas, las mesas, los altares. Cuando Moisés estaba con el pueblo desarrollándola, esa visión, siempre Dios le decía: cuídate de hacerlo tal como se te mostró en el monte. O sea, no vayas a inventar, no vayas a dejarte influenciar por otra gente, porque esto no tiene nada que ver con capacidades educacionales, esto no tiene que ver con capacidades cognitivas, si usted es ingeniero, no es ingeniero, si es doctor, no es doctor, si es profesional o no es profesional. Esto tiene que ver con una revelación de Dios en la vida de un hombre o de una mujer, ¿verdad? No tiene nada que ver con que si usted sabe o no sabe, porque la Biblia dice, pastor, que Dios le muestra el modelo, la visión a Moisés. Y Moisés tiene que asegurarse de hacerlo tal como Dios se lo mostró. Pero Moisés no sabe nada de trabajar con metales, con oro, con plata, con piedras preciosas, ni era un sastre profesional. No, Moisés era otra cosa, ¿verdad? Moisés había sido educado con los egipcios, sabía de guerra, ¿verdad?, de estrategias, pero no era un joyero profesional, no sabía, ni era un sastre. Pero él recibió la instrucción, él recibió la visión. Entonces Dios le decía: asegúrate de que se hace conforme te lo mostré en la montaña, allá en el monte. ¿Por qué le dice esto el Señor? Porque Moisés tenía que asegurarse que el experto, el ebanista experto, lo hiciera como Dios lo había dicho. Y asegurarse que el experto en oro, el que hacía diseños en oro, no fuera a añadirle ni a quitarle nada de lo que Dios, conforme le había dado la visión a Moisés. Por esto es importante, ¿verdad? Entonces, cuando Dios da una visión, hermano, hermana, el que recibe la visión es el único. Oiga bien, es el único que puede decir que está de acuerdo al plan de Dios y que no está de acuerdo al plan de Dios. Por eso yo algunas veces he comentado con otros pastores, con ministros, el gran trabajo que tuvo Moisés, el gran trabajo que tuvo Noé, porque seguramente habían tremendos carpinteros en esos tiempos, ¿verdad? Imagínense Noé diciéndole a un buen carpintero, porque no sabemos si Noé era carpintero, pero yo me imagino que él tuvo que haber contratado buenos carpinteros. Y imagínense un buen carpintero de toda la vida diciéndole a Noé: no, hombre, mejor alarguémosle un pie a esta viga, porque ese pie te va a dar la facilidad de que si un día querés salir, y etcétera. Y Noé no.
córtemelo aquí porque esta es la medida. Esa es la medida. Pero no seas cabezón, hombre, yo soy carpintero, ya yo te puedo. Y imagino Noé cuando estaban estos hombres que dice que Dios les dio sabiduría para trabajar con metales, con oro, y que eran, o sea, cuando hablamos de que tenían sabiduría de lo alto, quiere decir que hacían cosas preciosísimas, en oro, en plata. Y me imagino yo estos hombres trabajando en el oro, ¿verdad? Haciendo todo lo que... Y que de repente le decían a Moisés, pero si le hacemos esta hojita de almendra aquí, o le ponemos una figurita aquí, que esto quedaría precioso, Moisés. Mira, no, quítelo. Pero ¿por qué si se mira lindo? Moisés, mira, esto es yo soy experto, ¿verdad? Déjame, no, quítemelo. Porque solamente el hombre que recibe la visión entiende y sabe por qué. Ahora, ¿cómo Moisés se dio cuenta que Dios había aprobado el modelo o la visión cuando fue terminado el tabernáculo? Dice el verso 34 del capítulo 40 de Éxodo, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La aprobación de Dios, porque cuando Dios lo vio dijo, así, fue hecho como te dije que lo hicieras, y la gloria de Dios descendió, pastor. Qué hermoso. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor, mis hermanos? Cuando un hombre está llevando a cabo la visión de Dios en la iglesia, en el ministerio, hay una particularidad que hace que toda la gente sepa que Dios está aprobando lo que se está haciendo. ¿Cómo? A través de su presencia, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios se manifiesta en la casa de Dios, es porque Dios aprueba lo que estamos haciendo como ministros, como pastores. Ahora, si no hay presencia de Dios, entonces, hermano, algo no está bien. Algo en la visión no se está haciendo correcto, ¿verdad? Porque si estamos trabajando conforme a la visión que Dios le dio a su pastor, a su líder, entonces eso es acompañado con la gloria de Dios, con la presencia de Dios. Entonces, la visión es ese sueño que Dios pone en un hombre y Dios rodea a ese hombre de un montón de gente. ¿Para qué? Para que le ayuden a este hombre a cumplir con el sueño que Dios ha dado. Dios llama a Moisés. Escúcheme bien. Dios le dio, esa fue la segunda visión que Dios le dio a Moisés, pero la primera no fue esa. La primera visión que Dios le dio a Moisés fue allá con aquella zarza, ¿verdad? Le dijo y le dio instrucciones. Y le dijo, vete y liberta al pueblo de Israel. Escúcheme bien, mire la importancia y la honra que recibe un hombre que tiene una visión de Dios. Yo le doy gracias a Dios por Moisés, le doy gracias a Dios por Noé, porque mire, si Noé no hace como Dios dice, usted y yo no estuviéramos aquí, porque todos, después del diluvio, venimos de Noé. ¿Y por qué estamos aquí? Por la obediencia de ese hombre. Y luego Moisés, que estaba tranquilo en la casa del suegro, con un rebañito de ovejas, recibía un salario, iba a trabajar, venía, miraba televisión, se levantaba, iba a su trabajito, se regresaba, le pagaban el fin de semana. Sin problema. Sin problema. Pero de repente recibe una visión. Pastor, y dígame entonces, ¿cómo es que Dios agarra a este hombre? ¿Cómo lo llama? ¿Cómo Moisés se da cuenta que él no es simplemente un hombre más en la tierra, como cualquier otro? Primero porque el Señor, cuando lo llama, pastor, y lo podemos ver en las visiones, en los ejemplos que hemos dado, es que Dios hace presencia. Correcto. Y Dios se le manifiesta y le dice, y aun cuando Moisés le dice, pero es que, porque siempre el hombre tiende a poner excusas, esa es una verdad.
Y él le puso excusas. Tú sabes, Señor, mira, no puedo hablar bien. Le dije, ese no es problema. Porque cuando la visión viene de Dios, no hay problema. El asunto es que Dios le dice, tú lo puedes hacer. Y no pongas excusas porque tienes la capacidad y si algo te falta, yo te lo voy a añadir. Porque cuando la visión es de Dios, todos los recursos, todos los medios son añadidos. Correcto, y eso es importante. Así es. Que nosotros, por eso estamos hablándole solo de visión. Así es. Porque usted tiene que entender que sin visión, nada de lo que existe pudo haber sido hecho. Así es, pastor. Escúcheme bien. Sin visión, nada de lo que usted puede ver pudo haberse hecho. Todo lo que está, todo lo que es, se hizo por causa de una visión. Cuando Dios quiere transformar una ciudad, una aldea, una nación, Dios busca a un hombre. Así es, pastor. O a una mujer con una visión. Y es la visión que Dios pone en el corazón de esa persona que marca la diferencia. Yo a veces le comento a mucha gente, yo conocí una aldea, pastor, una aldea que vino a ser aldea, póngale, hace 150 años, ya está marcada como una aldea. Luego, como 30 años después, nació otra aldea a 5 kilómetros de distancia de esta aldea. Pero pasados 100 años, yo voy a la misma aldea, a la primera aldea, y sigue siendo aldea y el tipo de casas, champitas, una miseria. Pero la otra aldea que se levantó 30 años después, hoy es una gran ciudad. Wow. Y investigando digo, pero ¿cómo esta aldea que tiene más tiempo? Tiene 150 años de existencia. Lo único que ha cambiado es el color de las casas. Pero a esta aldea que tiene apenas 120 años, es una gran ciudad. Edificios, autos, industria. Y digo, ¿qué pasó? Y cuando investigo a esta aldea, nunca llegó nadie con una visión. Nadie. Toda la gente llegaba ahí. Ay, aquí somos pobres. Y aquí pues usted siembra su maíz. Y pues y toda la vida, ¿verdad? La gente cultiva su pedacito de maíz, su pedacito de tomate para vivir. Así es. Pero a esta aldea más joven llegó gente con visión. Con visión. Llegó gente, llegó un hombre con visión y dijo, aquí podemos levantar una gran ciudad. Y dijo, aquí van a haber autos, aquí van a haber industria, aquí vamos. Y aquel hombre empezó a animar a todos, vamos a levantarnos, vamos a empezar a construir, vamos a dejar de construir este tipo de chozas y vamos a empezar a construir casas. Y empezaron, hermano, a construir casas de concreto, negocios. Y fue en la historia, para hacerse la corta, ¿verdad? Aquella aldea, yo la visito y sigue siendo igual. Igual. Óigame, hasta las mismas chozas viejas están ahí. Pero la otra es una gran ciudad. Wow. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿quiénes marcamos la diferencia en este mundo? Los hombres que recibimos, mujeres que reciben visión. Así y somos los que transformamos las aldeas, las sociedades, las ciudades, las naciones. Un hombre con visión es lo que se necesita para cambiar una comunidad, para cambiar una ciudad, para cambiar una nación. Así que Moisés estaba cómodo hasta que Dios lo llama y lo lleva y le da una visión de una zarza para llamarle la atención. Y le dice, Moisés, yo te escogí para libertar a una nación. ¿Cómo? Le dijo. Si yo ni hablo. Yo no puedo, yo no tengo, tranquilo. Yo te voy a dar todo lo que tú necesitas para hacer ese trabajo. Entonces, Moisés simplemente, aunque se niega, como dice el pastor, fue a cumplir
con su llamado, con su propósito, pero Dios puso en el corazón de él ese sueño. Así es. Tú vas a ser el libertador de esa nación, ¿verdad? Y aquí, en este evento, entendemos el propósito, así es, pastor, de la visión. ¿Por qué Dios, entonces, para que nuestros hermanos lo vuelvan a escuchar, por qué Dios, entonces, cuál es el propósito de las visiones en los hombres? Para libertar a su pueblo de la opresión, de la esclavitud, del pecado, porque eso fue lo que Dios le dice a Moisés: ve y liberta a mi pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Y tráelos a la libertad para bendecirlos, porque eso es lo que Dios hace con el pueblo. Y algo, pastor, que usted mencionaba y tenemos que entender, es que la visión es específica, porque el Señor da instrucciones precisas, ¿verdad? Por eso no podemos desviarnos y nos ponemos a pensar, como también mencionábamos, qué hubiese pasado si Noé se desvía de la visión, si Moisés se desvía de la visión, ¿verdad? No hubiese cumplido. Por eso es que no podemos poner excusas, pretextos ante eso. Entonces, tenemos que entender que una visión que viene de Dios tiene como propósito libertar al pueblo del pecado. Así es. Libertar al pueblo del pecado y bendecirlo. Porque esto es importante, porque le decimos, para que el hombre que reciba la visión no crea que él tiene algo, ¿verdad? O que por sus capacidades Dios lo escogió. No. Dios le dice a Moisés: tranquilo, que yo no te vine a buscar porque tú tienes un doctorado, no te vine a buscar porque tú eres un gran guerrero, yo no te escogí a ti. Mira, te escogí a ti porque he visto la aflicción de mi pueblo. Te escogí porque oí el clamor de mi pueblo a causa de sus exactores. O sea, los egipcios los están esclavizando, los están oprimiendo, y ellos clamaron. Y como ellos me clamaron, te vine a escoger a ti para que vayas a cumplir con este sueño que yo tengo. Así es. Porque la visión es el sueño de Dios. Entonces, a Dios le dio la gana de libertar al pueblo de Israel. Y dijo: voy a escoger a Moisés. Y Moisés ahí sentado en su hamaca. En su hamaca, porque después de que salía del trabajo, pues iba a su hamaca, ¿verdad? Ya llegaba su esposa con juguito de naranja, ¿verdad? Y ahí lo tenía, y al día siguiente se levantaba, iba, regresaba, como le digo, ¿verdad? Pero Dios le da la gana de decir: voy a libertar al pueblo. Y le puso esa carga a Moisés. Moisés no la andaba buscando. Moisés no estaba orando de rodillas hasta las 3 de la mañana. No. Señor, llámame para libertar al... No, ni se le cruzaba por la mente. Entonces, ese sueño de Dios viene al hombre por causa de la esclavitud que Satanás tiene al mundo. Por eso Dios levanta apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que colaboremos en el sueño de Dios de libertar a su pueblo, a su pueblo del pecado, ¿verdad? Así que, y todavía le dijo: yo he conocido las angustias de ese pueblo. Así es. He visto la aflicción, ¿verdad?, de ellos. He visto cómo los oprimen, y por eso te vine a buscar. Así que nada de tirarte flores, nada de creerte algo, ¿verdad? Simplemente te escogí para esto. Así es. Y Dios entonces le da todas las herramientas para que se lleve a cabo este sueño de Dios. Pero también Dios habló a otra gente, pastor, y dio visión a otra gente. ¿A quiénes tenemos ahí? Así es. Por ejemplo, vemos a David. David, que Dios le pone en el corazón el edificarle casa, pero dice la escritura en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8 y en el verso 19, pero tú no edificarás la casa, le dijo, sino tu hijo que saldrá de tus lomos la edificará casa a mi nombre. Y esto lo vemos, pastor, cuando Salomón construye el templo, comienza la construcción en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 3.
El verso 1 y 2 dice la escritura: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Entonces, mire qué bonito, ¿verdad? Dios le da a David, le pone a David el sueño de levantarle casa. Así es. David entiende que como él tiene la visión, ¿verdad? Él va a hacer el trabajo, pero el Señor le dice que no. Que no. No, le dije, tú no me vas a construir casa, aunque David fue que él recibió el sueño. Entonces David lo que hizo fue plasmar ese sueño, y una vez que el plasmar, el escribir la visión, es lo que te lleva a ti al siguiente nivel, porque no es solamente tener una visión, sino que hay que plasmarla, hay que escribirla, hay que dibujarla. Entonces David tiene la visión, y como recibe la orden de Dios de que él no la puede llevar a cabo, pero David se encargó entonces de reunir todos los materiales que se iban a necesitar para que el que Dios había designado, pues llevara a cabo el sueño que Dios le había dado a David. Y esto es importante. Así es. Es importante porque Dios no es un Dios desordenado. No. ¿Verdad? Dios le dio la visión a Moisés de libertar. Dios le dio la visión a Moisés de levantar el tabernáculo. Pero dice la Biblia que Josué andaba pegadito. Pero de ninguna manera aparece en la Biblia que Josué, a medio camino a la tierra prometida, agarró a una parte del pueblo y le dijo: yo ya sé cómo comunicarme con Dios, yo ya sé, porque yo he estado pegado a Moisés, yo ya sé cómo se hace esto, y entonces yo me voy a agarrar aquí 500,000 de gente y voy a llevarlos, ¿verdad?, al cumplimiento. Pastor, ¿pasó eso? No les dijo, me voy por otra ruta más cercana, no. Se mantuvo ahí firme, en obediencia. Porque eso es lo que hace la gran diferencia, pastor. Y eso es lo que determina y lo que vamos a ver como común denominador en la visión, la obediencia. La obediencia, claro. Y claro, mire, cuando llegó el pueblo a las faldas del Jordán, entonces Dios le dijo a Moisés: ya tu tiempo se terminó, y llama a Josué y le dice: tú, le dice, vas a entregarle la heredad, vas a repartir la tierra a este pueblo. Y Moisés fue llevado a la presencia del Señor, y Josué tomó el liderazgo. Y Dios le dijo a Josué, como le dijo al pueblo: como estuve con Moisés, estaré contigo. Mire, hay una continuidad de la visión en orden. No dice que Josué de noche se robó a un montón de gente y dijo: yo sé, yo me voy a hacer otro tabernáculo, yo voy a levantar otra arca del pacto y yo los voy a llevar por un sendero y los voy a llevar a la tierra prometida. Por favor. Entonces tenemos que entender que la visión tiene continuidad, porque la visión no es estática, la visión es dinámica, la visión va fortaleciéndose, la visión va extendiéndose, va creciendo, ¿verdad? Y según el tiempo, Dios va usando a las personas en orden para extender la visión. Así que, hermanos, Dios es el que pone el sueño. Así es, pastor. ¿Verdad? Y mientras Dios pone el sueño, es este hombre que Dios rodea de tanta gente linda, miren las iglesias, los pastores, Dios nos da una cantidad de gente, ¿verdad?, con dones, con talentos, con unas capacidades. ¿Para qué? Para que el sueño de Dios se siga cumpliendo. Dios nos rodea de tremendos hombres y mujeres con talentos musicales, pastor, para que haya alabanza y adoración en la casa. Dios nos rodea de hombres y mujeres con unas capacidades, ¿verdad?, en carpintería, en pintura, en construcción,
en médicos, en abogados, y Dios levanta un equipo de gente alrededor nuestro para poder llevar a cabo la visión, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Que en todo equipo hay gente que se revela. A Moisés se le reveló gente en el desierto, Taré, se le levantaron acá, a Josué, mucha gente, ¿verdad? Que al final, pues usted sabe cómo terminan. A Jesús en su equipo también había alguien, ¿verdad? Que lo traicionó, pero lo traicionó porque lo tenía que traicionar de alguna manera, pero podía arrepentirse. Así es. O sea, el problema no es fallar, el problema es no arrepentirse. Entonces, hermano, nosotros lo hemos enseñado y lo seguiremos enseñando, pastor, que la persona más pobre en el mundo no es la persona que no tiene dinero. No es la persona que no tiene recursos. La persona más pobre de este mundo no es aquella que no tiene dónde vivir, dónde dormir, qué comer. La persona más pobre en este mundo es la persona que no tiene ninguna visión. Ninguna visión, así es. Y es penoso, pastor, porque al no tener una visión, no cumple su propósito. Sin embargo, todo hombre y toda mujer que recibieron la visión y que se van en pos del cumplimiento de la visión, desarrollan, cumplen el propósito. Entonces, para que cerremos, así es, el conocer la visión lo va a llevar al cumplimiento de su propósito, porque todos tenemos un propósito escondido. Así es. Usted nació para algo lindo, algo hermoso. Dios, y no tiene que ver, hermano, con dinero, no tiene nada que ver con capacidades, tiene que ver con ese sueño que Dios le puso en el corazón a cada uno. Pero si usted logra descubrir cuál es su sueño, va entonces a alcanzar su propósito. Pues usted me dirá, bueno, pastor, entonces, ¿cómo yo sé cuál es mi visión? Porque es una pregunta muy común. Pastor, ¿cómo yo descubro cuál es mi visión, cuál es mi propósito? Yo siempre le voy a decir, hermano y hermana, solo hay una manera. ¿Qué es lo que a usted no le gusta? Si hay algo en la vida que a usted no le gusta, es porque usted lo puede arreglar. Cuando usted no está satisfecho o satisfecha con algo en la vida. Así es. Quiere decir que Dios a usted le dio la capacidad para arreglarlo. Moisés se enojó porque un soldado maltrataba a un judío. Un soldado egipcio maltrataba a un judío. Y él se enojó tanto que le fue a reclamar al soldado egipcio por qué maltrataba a un judío. O sea, a él, a Moisés, le molestaba la injusticia. Le molestaba la injusticia. ¿Cómo era posible que Egipto maltratara tanto a los judíos? ¿Y qué hizo Dios? Como a este le molesta eso, a este le molesta la injusticia, lo voy a mandar a libertarlo. Entonces, mire, posiblemente esas cosas que a usted no le gustan, que ven, que pasan, posiblemente usted sea el hombre o la mujer que Dios quiere usar para libertar, para sanar esa área, ¿verdad? Tal vez ese sea su propósito. Comience por ahí. Pero quiero que sepa que todos nacemos con un sueño de Dios en nuestro corazón. Un sueño de Dios en nuestro interior. Y que la misión nuestra es descubrir ese sueño de Dios. Pero solamente en las manos de Dios podemos descubrirlo. Así que prepárese y este año descubra su sueño para que cumpla el propósito de Dios en esta tierra. Oramos, pastor. Amén. Oramos ahí donde está, incline su rostro. Señor, le damos gracias por recordarnos y hacernos saber que hay una visión que viene de parte tuya y que ya ha sido plasmada en nuestros corazones, pero hoy te pedimos que sea revelada, que sea aclarada, Señor, que podamos entender ese sueño, poder verlo como tú lo ves para cumplirlo. Te damos gracias por la casa que nos has dado, las iglesias, Señor, declarando que ahí, Señor, donde tu presencia habita y a la exposición
exponernos a tu presencia, esa visión, ese sueño va a ser revelado, va a ser aclarado y podremos cumplirlo, Señor, y alcanzar el cumplimiento de nuestro propósito. Revélate a la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas, y llévalo, Señor, al cumplimiento de él, para que todos, Señor, en obediencia podamos seguir exaltando y glorificando tu nombre, declarándole a toda lengua y a toda nación que tú eres el único Dios vivo, real y verdadero. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y toda la gloria y la honra te la damos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en la próxima clase. Bendición.